Aleluya. Dele ese fuerte, fuerte aplauso al Señor, por favor. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. La venida de Cristo y del anticristo es el tema de hoy. Segunda de Tesalonicenses, ¿qué les dije? Capítulo 2, versículo ¿qué? 1 al 8. Y cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Y así puestos de pie, como estamos por reverencia a la palabra de Dios, lo vamos a leer, ¿ok? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 8. ¿Ya lo tenemos? Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de ¿qué? De pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está ¿qué? Cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la ¿qué? Iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser ¿qué? Salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse dándole un fuerte, fuerte aplauso al Señor, por favor. La semana pasada hablábamos de los falsos profetas, ¿se recuerdan? Dice carta falsa o palabra errónea de profecía que afirma que Cristo ya había venido y se había ido. ¿Ok? Entonces, la semana pasada hablábamos de la gran cantidad de falsas profecías y de falsas enseñanzas que hay respecto a este tema. Ustedes saben que casi siempre en este mes de octubre y noviembre nosotros vamos a Hell's Gates o a Tribulation Trail. Pues ya ustedes vieron en la página de Facebook, este año vamos a ir a Hell's Gate y vamos a ver una dramatización de lo que es la gran tribulación y los tiempos antes del fin. Pero cuando fuimos a Hell's Gate, a Tribulation Trail, vimos una escena que yo siempre les digo que hay que tomarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Y hay muchas opiniones. Les voy a dar, por ejemplo, este pequeño y sencillo ejemplo. En Tribulation Trail nosotros vimos en una escena que el anticristo supuestamente se moría y que luego resucitaba. ¿Okay? Y entonces la gente quedó asombrada y maravillada. Cuando nosotros leemos esa porción del Apocalipsis, dice la Escritura que el anticristo fue herido con una herida de muerte. Eso quiere decir en lo original que era para que se muriera, pero no se murió. El asombro de la gente era que se recuperó de una manera tan rápida y tan sorprendente que todo el mundo se quedó sorprendido de lo que había sucedido con él, pero no resucitó. Hay solamente uno que puede quitar y que puede dar vida.
El que da y quita la vida, ¿quién es? Es Dios. El único que puede resucitar muertos, ¿quién es? Es el dador de la vida. El anticristo no puede resucitar y no puede darle vida a ninguna persona, no puede resucitar a nadie. Puede utilizar un cuerpo muerto y que entren espíritus en él y hacerlo ver como si estuviera vivo mientras no entre en esa etapa de descomposición, pero no puede darle vida o resucitar el reino de las tinieblas. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, la iglesia en Tesalónica tenía una pregunta porque ya había rumores, diga conmigo rumores. Quizá cartas falsas, quizá una palabra de profecía errónea, como hoy en día sucede, que afirmaba que Cristo ya había venido a la tierra y se había ido. Y entonces los de Tesalónica, que estaban entregando sus vidas por causa de Cristo y que estaban muriendo por causa de Cristo, se preguntaban: ¿y entonces de qué sirvió todo mi esfuerzo? ¿De qué sirvió mi sacrificio? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Dónde está mi esperanza? Entonces, cuando las personas están confundidas, es difícil comprender lo que piensan, ya que sus pensamientos son incorrectos e ilógicos. El apóstol Pablo dice que no haya nada ni nadie que cambie ¿qué? Su forma de ¿qué? De pensar. Cuando estás en lo correcto y cuando estás en la sana doctrina y cuando estás estudiando la palabra de Dios de manera correcta. Cuando no sucede así, entonces tenemos que renovar nuestra mente y ser cambiados y transformados por la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Ahora, noten esto: cuando hablamos de doctrina, cuando hablamos de las palabras como la que el apóstol Pablo de su propia boca les estaba enseñando, él les dice que nadie cambie su forma de pensar. Pero si lo aplicamos a la vida de hoy, en nuestras vidas nosotros tenemos mucho que cambiar en nuestra forma de pensar. ¿Cierto o no es cierto? Porque en ocasiones creemos cosas que ni siquiera son bíblicas. Un sabio dice: debemos siempre usar la Biblia para juzgar las cartas, los sermones, las revelaciones y los dones espirituales. Ustedes se recuerdan que el apóstol Pablo habla mucho acerca de la profecía, del hablar en lenguas y de la interpretación de lenguas que se convierte en profecía. ¿Se recuerdan? Y él dice que cuando hay alguien profetizando o hablando de parte de Dios, ¿qué tiene que haber? ¿Se recuerdan? 2 o 3 que juzguen ¿qué? El mensaje. No que juzguen a la persona que está dando el mensaje, sino el mensaje en sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que se utiliza para poder nosotros balancear o poder saber si es correcto lo que se nos está enseñando? ¿En qué? En un sermón, en una predicación, en las supuestas revelaciones, en la manifestación de los dones espirituales. ¿Cuál es ese filtro que tenemos que utilizar para saber si se está haciendo algo correcto o no? Ya conmigo, la Biblia, la palabra de Dios. Yo les he dicho muchas veces, cuando hay supuestas revelaciones, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros siempre enseñamos en nuestra clase de membresía a los nuevos miembros de nuestra iglesia lo que significa la palabra revelación. La palabra revelación significa correr el velo. Diga conmigo, correr el velo. Correr el velo quiere decir mostrarle al ser humano algo que por sí mismo sería incapaz de poder conocer. Eso es revelación. ¿Okay? En teología, revelación es cuando Dios le muestra al ser humano aquello que por propia cuenta sería incapaz ¿de qué? De conocer. La palabra de Dios dice que las cosas ocultas pertenecen ¿a quién? A Dios. ¿Y las qué? Reveladas son para sus hijos. Pues la revelación de Dios completa está en su palabra y se llama Biblia. Diga conmigo, Biblia. Ustedes saben que la palabra Biblia viene de la palabra biblos, que significa biblioteca o conjunto de libros, ¿verdad que sí? Entonces, de ahí, esa es la revelación. Hoy Dios ya no revela más.
La revelación, una vez que se terminó de escribir la escritura, dejó de revelar. La revelación ya cesó. Diga conmigo, Dios ya no revela nada a nadie. ¿Ok? Lo que hace, y ahí es donde nosotros en teología malinterpretamos los términos, es la iluminación. Diga conmigo, iluminación. Lo que Dios hace hoy en día es iluminar, es decir, enseñarnos, mostrarnos, hacernos comprender y entender lo que ya ha sido ¿qué? Revelado. Pero cualquier persona que venga con una revelación extra bíblica, dice la escritura, que si alguien trae un evangelio diferente, ¿sea qué? Anatema, maldito. Porque había falsos profetas y falsos maestros con falsas revelaciones. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces diga conmigo, Dios me iluminó, Dios me enseñó, Dios me mostró, Dios me abrió el entendimiento. Eso es lo que queremos decir cuando decimos me reveló. Pero por favor no usen, de ser posible, no es pecado, no se van a ir al infierno. El usar la palabra me reveló simplemente no es correcto, no es un uso correcto. Ustedes en la gramática española han escuchado algo que se llama barbarismos gramaticales, ¿verdad que sí? Un barbarismo gramatical es decir una palabra de manera incorrecta. Por ejemplo, un barbarismo gramatical es decir ansina en lugar de así. Ajá. Se debe de decir así, pero hay muchas personas que por cultura y por las raíces de donde vienen o el lugar donde viven dicen ansina, ¿verdad que sí? Ansina mesmo, ¿verdad? Entonces, esos son barbarismos gramaticales. No tiene nada que ver, los entendemos, pero no es el uso correcto de las palabras. Lo mismo sucede en teología. Nosotros en teología utilizamos tecnicismos o palabras técnicas y cada una tiene su significado. La palabra revelación tiene su lugar, la palabra iluminación tiene su lugar, y cuando hablamos de las escrituras hay otra palabra que ustedes les he enseñado muchas veces, que es la inspiración. Diga conmigo, inspiración bíblica. Es el único momento en la vida del ser humano donde los santos hombres de Dios fueron tomados por el Espíritu Santo y fueron inspirados a escribir sin error. Diga conmigo, sin error. Por eso es que la palabra de Dios no se contradice. Cualquier persona que nos traiga una enseñanza con algo extra bíblico, sin fundarlo en la palabra de Dios o mal interpretarlo, nosotros deberíamos cerrarle las puertas. No hay secretos. No sé si me estoy explicando. La Biblia es la revelación de Dios, lo que Él quiere mostrarle a su pueblo. Pero nosotros utilizamos ciertas cosas para agarrar más fama y decir que la Biblia tiene códigos y que la Biblia esto. El apóstol Pablo es claro cuando habla de esto. Hoy en día hay un movimiento que ustedes quizá no conocen por nombre, pero que les voy a decir el nombre. Hay un movimiento teológico que se llama Sensus, diga conmigo, Sensus Plenior. Sensus Plenior es un movimiento teológico doctrinal que enseña que cuando tú lees la palabra de Dios, hay cosas escondidas que necesitas buscar, entender y conocer. Algunas de ellas están en código que deben de ser revelados, algunas otras son principios claves, y es darle un concepto mayor del que la Biblia quiere enseñar. Encuentran simbolismos en muchas cosas. Es bueno estudiar numerología, pero es bien riesgoso y peligroso, porque no todo número tiene un significado. Hoy escuchaba a una señora, con mucho respeto digo, pero estaba bien loca, que decía: si tú sumas esta cantidad de tu fecha de nacimiento con los años de aquí y haces esta multiplicación, sabrá Dios, ni siquiera le presté mucha atención en qué era lo que hacías, pero el resultado te iba a dar el año en que tú te ibas a morir. Imagínense.
Mi esposa por jugar sacó la cuenta y ella está supuesta a morirse en el 2028, le quedan 7 años. ¿Me siguen hasta aquí? Y luego dice, y si ya pasaste esa fecha, quiere decir que ya venciste a la muerte. Dice mi esposa riéndose, entonces somos inmortales. Cada loco con su tema. Hay tantas enseñanzas, pero tantas. Yo me quedé sorprendido cuando van en el 138 rumbo a Conyers. Me quedé sorprendido de que hay ya una iglesia de la Madre de Dios, de esa secta, The Mother of God. Y andan, pero si fuertes en las Walmarts tratando de hablar con las personas. Hay tantas enseñanzas, tantas sectas, tantas doctrinas que nosotros tenemos que escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar ¿qué? Lo malo. ¿Vamos bien hasta ahí? All right, vamos adelante entonces. En la página 71 de sus libros, es importante discernir que hay varios eventos relacionados con la venida del Señor que incluyen el rapto, el juicio del anticristo y sus seguidores, el reino de Cristo en la tierra y el juicio del gran trono blanco. La secuencia de estos eventos es tema de debate entre los pentecostales y carismáticos. Hay buenas personas con puntos de vista divergentes. Algunos creen que el rapto es antes de la tribulación, otros piensan que ocurre en medio de la tribulación y otros que será después de la tribulación. Un gran grupo de evangélicos está de acuerdo con la posición pre-tribulacionista. Los más importantes es mantener la vista en Jesús y vivir preparado para el evento de su venida. Mientras estuvo en la tierra, el mismo Jesús dijo que solamente el Padre sabría el día y la hora, así que nosotros debemos estar alertas y vigilantes. Vivamos todos preparados como si Jesús viniera hoy. En la clase de Daniel y Apocalipsis nosotros sentamos nuestra base doctrinal, ¿verdad que sí? La doctrina que nosotros enseñamos en nuestra iglesia es el rapto, el arrebatamiento antes de la tribulación, no en medio ni al final. Ahí vemos las bases, vemos los tipos del arrebatamiento en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios dice que nosotros no fuimos puestos para ira, etcétera, etcétera. Y también creemos en un milenio literal, ¿ok? Ahora, explico. Dice el apóstol Pablo que el espíritu o las iniquidades del anticristo ya están aquí en la tierra. No la persona, pero sus iniquidades. ¿Me siguen hasta aquí? Juan escribe y dice que ya ha habido muchos anticristos, porque el espíritu del anticristo ya está aquí en la tierra. Un anticristo es todo aquel que se opone ¿a quién? A Cristo, a nuestra fe, a la palabra de Dios, etcétera. Entonces, la iniquidad que representa el anticristo ya está aquí en la tierra y nosotros lo estamos viendo día a día. La última noticia que ha sido un escándalo es una madre que se fue con su novio, abandonando a sus hijos y uno de sus hijos muerto. Y estuvieron sus hermanitos una semana con el cadáver de este niñito muerto. Las noticias le llaman la casa del terror. Es terrible lo que está pasando. La palabra de Dios dice que en los postreros días hijos se levantarán en contra de los padres, hijos matando a sus padres, padres matando a sus hijos. El amor de muchos se enfriará y por haberse multiplicado ¿qué? La maldad. Sería como en los días de Sodoma y Gomorra, donde la gente se envolvería en toda esa perversión sexual, idolatría, etcétera. Y eso es lo que estamos viendo.
Hoy se le da lugar más a un horóscopo, a un brujo, que a la palabra de Dios. Nadie se escandaliza del televisor o de la radio que está dando un pronóstico o que está dando un consejo un brujo. Pero que no se te ocurra dar una palabra de Dios, porque es un escándalo. ¿Cómo es posible que en televisión se esté haciendo eso o que en radio se esté haciendo eso? Y por eso es que tenemos nuestra televisión cristiana y tenemos nuestra radio cristiana, que no debería de ser así. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, la iniquidad y la maldad del anticristo ya está aquí, pero la persona todavía no, o no lo sabemos. Ya nació, no nacería, es algo que nadie sabe. ¿Cuándo lo vamos a saber? Después del arrebatamiento. Cuando haya caos por la desaparición, en un abrir y cerrar de ojos, de miles y millones de cristianos en la faz de la tierra, tiene que salir alguien a resolver el problema y a decir paz y seguridad. Y cuando escuchen a alguien decir paz y seguridad, ¿qué va a venir? La destrucción repentina. Ese que dice paz y seguridad, yo tengo la solución, yo tengo la respuesta, yo sé lo que vamos a hacer. Y es el líder que va a resolver los problemas del mundo, con las descripciones que dimos en esa otra clase, será el anticristo. ¿Vamos bien? Entonces, digan conmigo, lo que esperamos hoy es el arrebatamiento de la iglesia. Las señales ya las estamos viendo, ¿verdad que sí? A lo bueno llamarían malo y a lo malo llamarían bueno. Oiréis de guerras, rumores de guerras, terremotos, tsunamis, pestes, hambres, pandemias. Alguien dice, ay Señor. Las señales van como mujer de dolores en parto, de aumento en aumento. Lo que esperamos ahora es el arrebatamiento de los hijos de Dios. Después de ahí, del arrebatamiento, vienen 3 años y medio donde aparentemente todo es paz, todo es tranquilidad. El anticristo es un amor, es la persona más generosa, el más carismático, pero a los siguientes 3 años y medio sale su verdadero rostro, cumpliendo lo que dice la escritura: el que comete abominación en contra de Dios y se sienta en el trono de Dios como si fuera ¿qué? Dios. Hace un pacto con Israel y luego rompe ese pacto. Después de que el templo de Jerusalén haya sido reconstruido, muchos piensan, muchos eruditos, que va a sacrificar un animal impuro, va a romper el pacto con Israel y ahí va a empezar la verdadera cara del anticristo. Ahí es donde va a convertirse en la bestia del Apocalipsis, la cual reclama adoración ¿de qué? De Dios. Ahí se cumple lo que el apóstol Pablo está diciendo. Se hace una imagen. Ustedes recuerdan cuando estudiamos el Apocalipsis, el falso profeta anima y exhorta a la gente a que se le dé adoración a la bestia como si fuera Dios, el anticristo. Entonces después vienen esos 3 años y medio de gran tribulación, y en 3 años y medio prácticamente todo el planeta, con los rebeldes tal y como está diciendo el apóstol Pablo, están siendo aniquilados y están siendo destruidos porque no amaron la verdad, porque no entregaron su vida a Cristo, porque no buscaron la salvación. Pero también vendría, digan conmigo, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Aquellos que profesaron ser cristianos dejaron el cristianismo. Usted no sabe la cantidad de personas hoy en día que dicen: yo ya no voy a la iglesia, yo ya dejé la religión. ¿Puedo poner el dedo en la llaga si me lo permite? ¿Sí? De repente, cuando no tengo nada que hacer, de vez en cuando por ahí abro el Facebook y no sé por qué, yo creo como que Dios me está hablando, no sé, pero cuando estoy ahí scrolling,
Ya van varias veces que abro el Face y me sale la misma imagen que está siendo compartida. Antes de ir a la iglesia, sé la iglesia. Y a mí me da mucha risa eso. Porque la gente que comparte muchas veces eso, no todos, ¿ok? Y no es que sea algo incorrecto, pero es la gente que no quiere ir a la iglesia o que no va a la iglesia y que busca una excusa para decir que puedes seguir siendo iglesia sin congregarte y sin ser iglesia. Y no hay nada más alejado de la verdad. ¿Usted cree que si nosotros como iglesia no debiéramos de congregarnos, Jesucristo habría establecido la iglesia? No. Simplemente les hubiera dicho, sean mis hijos. No hubiera establecido la iglesia. Pero estableció la iglesia y puso un líder principal. ¿Quién fue el primer líder de la iglesia? Pedro, Mr. Peter. ¿Me siguen hasta aquí? Establecieron la iglesia, la formaron, hicieron la liturgia, hicieron las reuniones. Si Dios no hubiera querido todo eso, no le hubiera dado mandato a su iglesia. Vayan y prediquen el evangelio, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo. Si no fuera importante la iglesia, Jesucristo no lo hubiera establecido. Pablo no hubiera hablado de que la iglesia es la familia de Dios. Pablo no hubiera hablado y dedicado capítulos enteros para decir que somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, cada uno en particular, donde Cristo es la cabeza. No habría sentido. Si la iglesia no fuera importante y lo único que se tratara es de amar a Dios con todo el corazón y servirle como hijos de Dios, entonces ¿por qué Pablo se enfrentó junto con otros misioneros a cosas tan terribles como las que estamos viendo aquí en Tesalónica para establecer y formar qué? ¿Grupos de hijos de Dios? ¿Ah? ¿Iglesias? ¿Qué formaba Pablo? No, pero dígalo con ganas. ¿Qué? Iglesias. Así es que yo no estoy de acuerdo. I'm sorry. Antes de ir a la iglesia, tienes que ser iglesia. No. Mientras vas a la iglesia, sé la iglesia. Eso es lo correcto. Mientras vas a la iglesia, sé la iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, la iglesia es arrebatada, viene la gran tribulación y luego viene en un caballo blanco y con muchos otros que le siguen. ¿Quién viene con Jesús para establecer el milenio? Diga conmigo, la iglesia. Dígalo bien fuerte, la iglesia. ¿Sí ve la importancia de la iglesia en todas partes? Ahora, hay algo que estorba, dice el apóstol Pablo, y por eso no se ha manifestado el anticristo. ¿Qué es eso que estorba? Ojo, muchos piensan o pensarían que es el Espíritu Santo, pero recuerden que el Espíritu Santo todavía está aquí redarguyendo corazones durante la gran tribulación. ¿Me siguen hasta aquí? El Espíritu Santo todavía está presente con los dos testigos. El poder de Dios todavía está aquí. Así es que ahora vamos a aprender, ¿ok? Muchos piensan que es el Espíritu Santo y esa es una postura, ¿ok? No estoy diciendo que nuestra postura sea la correcta o no, pero eso que necesita ser quitado es la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. Lo que le estorba al enemigo es la iglesia. Y si me permiten decirlo de esta manera, lo que le estorba a Dios para que los juicios de Dios sean derramados, ¿quiénes son? Sus hijos. ¿Ustedes saben quiénes detienen la ira de Dios sobre este planeta? Los hijos de Dios, la iglesia. ¿Ustedes saben por qué Dios hace llover sobre esta tierra? ¿Por los buenos o por los malos? Por sus hijos. Él hace llover sobre justos e injustos por causa de los suyos.
el Espíritu Santo todavía lo vamos a ver redarguyendo y dando convicción. Y la gente, cuando vea que sí es verdad que fue el arrebatamiento, ahí van a ser redarguidos, pero ahora van a tener que entregar sus vidas. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, la iglesia. Ahora entiende lo importante de congregarse y de ser iglesia, ¿verdad que sí? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right, vamos adelante entonces. Debemos de enfocarnos en ¿qué? En el evento y estar preparados, diga conmigo, como si Jesús volviera hoy. ¿Vamos bien? Vamos adelante entonces. Página 72. Hay un versículo ahí. El apóstol Juan vio 2 resurrecciones con un valle de 1000 años entre ellas. Juan escribió: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo, ¿qué? 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron, ¿qué? 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Juan, como todos los escritores bíblicos, tenía propósitos específicos, pero a diferencia de otros escritores bíblicos, Juan escribió todo un libro acerca de la victoria de Cristo sobre el anticristo. En los días postreros, Juan escribe acerca de los 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios que él derramará sobre la tierra. Él habla sobre Miguel y los ángeles que pelean contra Satanás y sus ángeles que son vencidos y echados fuera del cielo, y todo lo que hemos estudiado en el Apocalipsis. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces diga conmigo, el milenio. Ahora, aquí viene una pregunta que hay que responder. ¿Qué pasa con la gente que murió durante la gran tribulación? Ya no van a estar para el milenio. No tuvieron parte en la primera resurrección. Pero ¿dónde van a resucitar? Diga conmigo, para el juicio del gran trono blanco. Ahí dice que hasta el infierno va a arrojar a sus muertos, los sepulcros, los mares, todo mundo, todos esos lugares van a arrojar a los muertos, van a resucitar para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Hay un recuadro que dice ahí en la página 73: estamos preparados para encontrarnos con el Rey en cualquier momento, viviendo como siervos santos y obedientes en los negocios ¿de qué? Del Maestro. Pablo escribe: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que permanezcamos y mantengamos en el amor de Dios mientras esperamos el regreso de nuestro Señor, y mantengamos nuestro enfoque en Jesús en vez de en el tiempo de su venida. ¿Qué es más importante, su venida o cuándo va a venir? Su venida. ¿Y cómo debemos de estar esperándolo? Velando, orando, en obediencia y buscando la santificación todos los días. Y cuando hablamos de santificación, es el esfuerzo diario para crecer como Jesús y ser cada día más como Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí? No les estoy hablando de perfección. Ustedes saben dónde va a ocurrir la perfección, ¿verdad que sí? En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pero mientras estamos aquí debemos de esforzarnos por seguir a Dios y enfocarnos en sus asuntos y en sus negocios.
al prepararnos para un evento importante, hagámoslo por anticipado y sigamos preparándonos hasta cuando sea necesario. Eso está en la página 74, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que ustedes hacen cuando alguien los invita? Y me voy a ir así a algo más grande, ¿ok? No un cumpleaños, porque a veces nos invitan a un cumpleaños y ahí vamos con nuestras fachas, ¿ok? Pero me voy a ir a algo más. Ya si usted llega a una boda con sus fachas es porque de verdad no tiene respeto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que usted hace si lo invitan a una boda o a unos 15 años? ¿Ah? Exacto. Se va, las mujeres se van, se hacen un peinado, se compran un vestido, nosotros nos cortamos el cabello, vamos a buscar nuestro traje y vamos bien trajeados, zapatos de vestir. Si podemos ir de pingüinitos vamos, ¿verdad que sí? Que es lo más elegante para mí. ¿Qué es lo que haces cuando vas a tener una reunión importante? Dile al que está a tu lado, te preparas. ¿Qué es lo que haces o deberías de hacer si vas a tener la reunión más importante de tu vida? Prepararte. Si lo hacemos para una boda, si lo hacemos para unos 15 años, así deberíamos de estar preparados para nuestro encuentro con Cristo y para las bodas del Cordero. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Dile al que está a tu lado, ponte espiritualmente guapo, ponte espiritualmente bonita. ¿Alguien dice amén? Tenemos que prepararnos, tenemos que estar con nuestros vestidos ¿qué? Limpios, resplandecientes. Había una canción en mis tiempos de niño que me llevaban a la iglesia que nunca se me olvida. Dice: y a su esposa se le ha concedido, ¿no se la sabe? Que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré. A ver si un día de estos la cantamos. No sé si hay las notas por ahí en el internet. Ya está tan viejita que no sé si. Sí está. No, ok, that's good. Qué bueno saber entonces. A ver si un día de estos la cantamos. La iglesia es esa esposa a quien se nos ha concedido de vestirnos de lino fino y resplandeciente. Dice la escritura que tenemos que estar preparados como esposa que ataviada, dispuesta para su marido. Ahora, bíblicamente quiero ir más allá, solamente para que lo reflexione. Yo le hablé de una invitación a una boda, pero ¿qué pasa si usted es la novia? Si el invitado se prepara y se viste, imagínese la novia. Todo lo que hace, se peina como nunca se ha peinado en su vida, ni se va a volver a peinar en su vida. Seamos honestos. Como una novia se peina para casarse, fue la única y última vez que se peinó así. Es algo tan importante y tan especial que ya no vuelve a suceder. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, debemos de prepararnos como esa esposa ataviada, preparada, vestida con lino fino, resplandeciente, que está esperando a su Rey. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Así espera la iglesia, ¿ok? Ahora, 5 características del anticristo. Dejemos a un lado la iglesia y vamos a pasar a las características del anticristo, ¿ok? Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, página 74, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Ok? Ya leímos todo eso. Cuando iniciamos, vámonos a la página 74 al final. Dice: características del anticristo. A, es conocido por pecar y por su rebeldía. ¿Ok? 5 características de Cristo: es conocido por su sumisión a la voluntad de Dios y a sus
leyes. Una diferencia entre Cristo y el anticristo. El anticristo se opone a Dios y se exalta a sí mismo. Cristo, por el contrario, se humilló a sí mismo, se negó a sí mismo, diciendo: no sea como yo quiero, sino como tú. El anticristo le es permitido gobernar por un tiempo y entonces es juzgado, pero a Cristo nuestro Señor, una gran diferencia, está destinado a la exaltación y a la eternidad y a la eterna victoria sobre el mal. Él era, es y será. El anticristo aleja de la verdad a una multitud y los lleva a la rebelión y a la apostasía. Cristo, por el contrario, guía a una multitud ¿a qué? A la sumisión a Dios. Usa la verdad, el autosacrificio y la poderosa influencia del Espíritu Santo. El anticristo no puede engañar a los que están firmes en la verdad y viven para Cristo. Y Cristo protege a los que le siguen. Inciso A: el anticristo es conocido por la rebeldía. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La rebeldía define el pecado en una palabra: el pecado es rebelión. Y negarse a someterse a la ley de Dios. La rebelión se manifiesta cuando lo creado se insubordina contra el Creador. El reino de Dios es el ámbito donde Dios gobierna. El reino de Satanás es el reinado de la insubordinación, el lugar para todos aquellos que escogen la rebelión y desobediencia. ¿A quién? El reino del anticristo y de Satanás es no dejarse gobernar, ni someterse a Dios, ni a sus mandamientos, ni a su palabra, ni a su ley. Eso es rebelión, eso es rebeldía. ¿A quienes Dios va a destruir en la gran tribulación? Diga conmigo: a los rebeldes, a los que no tomaron en cuenta a Dios, a los que no se sometieron a Dios y a los que no se sometieron a la ley de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos adelante entonces. Ahí vemos la historia de Antíoco Epífanes. Ya la hemos visto muchas veces. ¿La volvemos a estudiar o ya no la saltamos? ¿Se la recuerdo? Antíoco Epífanes odiaba a los judíos. Él gobernó entre los años 175 y 164 antes de Cristo. El nombre griego que él escogió, Epífanes, significa Dios manifestado o revelado, pero los judíos le llamaban Epímanes, que significa hombre loco. Antíoco IV era un tipo ¿de quién? Del anticristo, una tipología del anticristo. Su reinado fue famoso por su injusticia, crueldad y hasta sus asesinatos. Él fue el primero de la historia en perseguir a las personas por su fe religiosa. Él apresó a un grupo grande de judíos que guardaban el Sabbat, el día de reposo, dentro de una cueva. Selló la entrada de la cueva y prendió fuego para sofocarlos o asfixiarlos. En otra ocasión, Antíoco ejecutó a Eliezer por negarse a comer ¿qué? Cerdo. Más tarde forzó a una mujer a contemplar mientras sus 7 hijos fueron torturados hasta ¿qué? Hasta la muerte. Y cuando la mujer se negó a obedecer sus mandamientos en contra de las escrituras, él la asesinó también. Así como el odio de Antíoco ardía contra los judíos, el anticristo estallará de furia hacia Dios y hacia quienes, hacia sus hijos. Como Antíoco, el anticristo será conocido por sus hechos injustos, profanos e ilegales. Él diseñará leyes, pero serán leyes contra Dios y contra aquellos que aman a Dios. Antíoco Epífanes es un antitipo de lo que será el anticristo, con la misma maldad, con la misma crueldad. Si nosotros hemos visto eso en el pasado, lo vamos a volver a ver hoy. ¿Ustedes se recuerdan de la llamada Santa Inquisición? Eso no está en la Biblia, eso está en la historia. Si usted lee la historia, ¿cómo es que en la llamada Santa Inquisición
querían que la gente se convirtiera a través de la fuerza. Por lo menos en mi país, en México, cuando llegaron los españoles a conquistar, siempre llegaban con un sacerdote y practicaban el convertirse al cristianismo a través de la fuerza. ¿Ok? Algo similar a lo que se usaba o se hacía en la llamada Santa Inquisición. ¿Y sabe qué hacían? A los indígenas nativos les amarraban una cuerda aquí, otra cuerda acá, otra cuerda aquí, otra cuerda acá, y con 4 caballos los descuartizaban enfrente de otros indígenas nativos. Eso está en la historia, para que la gente se convirtiera. Cuando usted lee relatos de la Santa Inquisición, yo leí uno que me llamó mucho la atención y se me quedó grabado para siempre. Y se lo voy a contar para que se le quede grabado para siempre y usted sepa de lo que va a ser capaz el anticristo. Al torturar y al perseguir a los quedados con el fin de que nieguen su fe. En una ocasión, un relato de la Santa Inquisición dice que agarraron una familia, llevaron a la esposa y a los hijos a un cuarto y al esposo al otro cuarto, para poder obligarlo y llevar a cabo la tortura. Hicieron varios intentos en la tortura, pero este fue el que me llamó la atención. Lo dejaron sin comer, solamente con agua por varios días, hasta que ellos sabían que estaba exageradamente hambriento y se iba a comer lo que fuera. Después de eso le llevaron un plato de carne grande, enorme, ya cocinada, ya preparada. Él se la comió y la devoró. Después de que se la comió y la devoró, le dijeron que eran partes y miembros, carne de su esposa y de sus hijos. Torturas como esta y quizá peores son las que el anticristo va a hacer a aquellos que rehúsen o que se rehúsen ponerse la marca de la bestia. ¿Me siguen hasta aquí? Con tal de que nieguen su fe y se pongan la marca de la bestia. Diga conmigo, eso es apostasía. B, el anticristo se opone a Dios y se exalta a sí mismo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya se los dije cuando estudiamos el Apocalipsis, y antes de empezar a hacer esto, empezar a enseñarles de eso, les recordé de la bestia que buscaba que le adoraran. Eso está en Apocalipsis 13 del 11 al 18, está en la página 76 de sus libros. ¿Ok? Tenga cuidado de cualquiera que se exalte a sí mismo y desvíe la atención del único y verdadero Dios. La palabra anti puede significar ya sea contra o en lugar de. Una de las características del anticristo es que él trata de ser sustituido, un sustituto de Cristo en vez del verdadero Cristo. Jesús advirtió que vendrían muchos falsos cristos. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán. Eso está en Mateo 24, 4 y 5. Y si ustedes quieren conocer a ese Antíoco Epífanes, ahí hay una imagen de una moneda antigua que muestra su cara. ¿Ok? Página 76. Dios permite que el anticristo gobierne por un periodo. ¿Ok? El día del Señor está cerca, pero no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Solo que hay quien a lo presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Página 77, ¿lo tienen ahí o no? ¿Sí? All right, vamos adelante entonces.
Observa que Pablo no les da a estos nuevos convertidos una enseñanza completa sobre escatología. A diferencia de Juan en el libro de Apocalipsis, Pablo simplemente les ofrece una enseñanza básica a los nuevos convertidos. Ahora, eso es bien importante porque tenemos que entender que el fin del apóstol Pablo no es formar una base escatológica o de la doctrina de la escatología, porque él lo que quiere es que esa duda que está llegando a la iglesia de Tesalónica sea disipada con la promesa de la esperanza. Por eso es que Pablo nos da ciertas cosas aquí, ciertas cosas acá, ciertas cosas acá, pero a quien Dios le dio la revelación completa de los tiempos finales fue a Juan en la isla de Patmos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, un propósito importante de Pablo es enfatizar que Dios está en control. Diga conmigo, Dios está en control. Diga bien fuerte, Dios es soberano. Él es el gobernante supremo y permanente sobre los reinos de los hombres y del universo entero. Recuerde que Daniel, después de que Dios le reveló sueño del rey Nabucodonosor, escribió: Dios es quien pone reyes y también los quita. Diga conmigo, Dios es soberano. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Qué significa este atributo? El que todo lo gobierna. El que está por encima de todo lo demás, el creador del universo. A él no se le escapa absolutamente nada. Ahora, cuando nosotros le decimos a alguien, no te preocupes, Dios tiene el control, ¿qué estamos diciendo? Que Dios es soberano, que a él no se le escapa absolutamente nada. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor, por favor? Diga conmigo, Dios es soberano. Él es digno de toda confianza. ¿Alguien dice amén? All right. Dios permitirá que el anticristo gobierne por un breve tiempo, al igual que los 10 reyes que serán aliados del anticristo por una hora, que puede representar 3 años y medio. El gobierno del anticristo es breve en comparación con la eternidad y con el de Dios que fue, es y será. Además, Pablo escribe que aún el corto gobierno del anticristo es detenido por algo y por alguien. Entonces les daremos un vistazo a 3 posibles interpretaciones. Y ahora vosotros sabéis lo del griego neutro, que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que el griego masculino a su vez se ha quitado de en medio. 3 interpretaciones, ¿ok? Y ahí es donde les digo, no quiere decir que esté equivocado, pero nosotros nos inclinamos por una, ¿ok? ¿Estamos listos? ¿Qué es lo que le detiene? 3 interpretaciones diferentes. Algo, el griego lo, alguien, el masculino él, está evitando que el anticristo gobierne. Son 3 las perspectivas más importantes acerca de qué y quién está deteniendo el gobierno del anticristo. Algunos piensan que Dios usa el gobierno para refrenar la venida del anticristo. Al referirse a un gobierno podemos describir un poder o una persona tal como un rey, etcétera, etcétera. Entonces, algunos piensan que eso que lo detiene es un gobernante, ¿ok? Que no está dispuesto a ceder o que no está dispuesto a que se levante alguien más, lo destrone y lo quite de su lugar. Esa interpretación nosotros no nos inclinamos a ella, ¿ok? Algunos piensan que Dios está usando a la iglesia para detener la llegada del inicuo. Esta es una poderosa perspectiva. Las escrituras se refieren a los creyentes como la luz del mundo y la sal de la tierra. Ahora, recordemos qué significa la luz del mundo y la sal de la tierra, ¿okay? La luz del mundo somos los creyentes, la iglesia que brilla como luminares en medio de una comunidad que está en tiniebla y que le muestra el camino en medio de la oscuridad para la salvación.
Y la sal de la tierra, diga conmigo, la sal de la tierra, no es para darle sabor a la vida, ¿ok? Porque hay muchos predicadores que dicen, es que el cristiano es el que le da sabor a la vida, es que el cristiano es el que le da gozo, es el cristiano es el que le da entusiasmo, el que le da vitalidad. No se está refiriendo al sabor, ¿ok? Se está refiriendo a las propiedades que tiene la sal. Y una de las principales propiedades que tiene la sal para utilizarla como símbolo es que evita la putrefacción. Cuando la Biblia dice que somos la sal de la tierra, somos los cristianos que evitan que esta sociedad se pudra en el pecado, no para darle sabor, ¿ok?, sino en la propiedad de lo que es la sal. La iglesia evita que esta sociedad se pudre en el pecado. Si la iglesia no existiera, si el mundo está como está, estaría peor. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, donde quiera que haya pecado e iniquidad, la iglesia contraataca ¿con qué? Con el evangelio. Buenas obras, protestas en contra del abuso y reclamos de rectitud y justicia. Cuando la sal se desvanezca, la tierra, ¿qué va a suceder? Se va a corromper y se pudrirá ¿qué? Rápidamente. En el rapto de la iglesia, la luz moral de la tierra se apagará y en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros nos inclinamos por esa. Algunos creen que Dios está retrasando la revelación del anticristo por medio del poder del Espíritu Santo. Esta posición no enseña que el Espíritu Santo se ha quitado del mundo durante los 7 años de la tribulación, porque algunos serán salvados durante ese periodo y la salvación solo es posible por medio del ministerio ¿de quién? Esa es la clave, ¿ok? Del Espíritu. Más bien esta posición reconoce que el Espíritu de Dios previene que la maldad gobierne en la tierra. Así que cuando el Espíritu deje de restringir al anticristo, él se revelará inmediatamente. En los días de Noé llegó el tiempo cuando Dios dejó de proteger la tierra y liberó las aguas del diluvio. De igual manera llegará un día cuando el Todopoderoso liberará las fuerzas del mal en la tierra. ¿Okay? Los 3 puntos de vista le atribuyen a Dios la detención del anticristo, ya sea a través del gobierno, la iglesia o el Espíritu Santo. Al final de cuentas es Dios quien lo detiene. ¿Me siguen hasta aquí? Les dije cuál es nuestra postura, por qué es la razón y por muchas otras cosas más que tienen los justos. Nosotros estamos leyendo el libro de los Salmos, ¿verdad que sí? El domingo que viene, si no me equivoco, hasta lo voy a leer en voz alta al empezar el servicio, que es un salmo hermoso, de verdad. Si no me equivoco es el Salmo 112, corríjanme si estoy equivocado. Sí, el Salmo 112 nos va a tocar leerlo el domingo. Está extraordinario de la bendición de los hijos de Dios. Estamos leyendo el libro de los Salmos y nosotros hemos visto cómo Dios defiende, cuida, guarda y protege a los justos, pero le da su castigo a los rebeldes. Hoy nosotros estamos viviendo en una etapa que le llamamos el periodo de ¿qué? De la gracia. Diga conmigo, la gracia de Dios. Pero esa gracia de Dios va a terminar y le va a dar lugar al periodo de la ira de Dios. Y la Escritura dice cuán horrible es caer en las manos del Dios vivo, del juicio, de la santidad del Dios vivo. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es ¿qué? Es fuego consumidor. ¿Vamos bien? All right, vamos adelante. Página 78. B. El anticristo aleja a las personas de la verdad y del verdadero ¿qué? Cristo. Una fuerte apostasía prepara el camino para el anticristo. Las escrituras profetizan una apostasía, apartarse de la fe después de ¿qué? De creer.
¿El no creyente puede ser apóstata? No. Los únicos que pueden negar su fe son los creyentes. Yo he conocido hasta gente que se ha graduado de seminario bíblico que ha negado su fe. Hay hasta pastores o que eran pastores apóstatas que han negado su fe. ¿Me siguen hasta aquí? Apostasía significa apartarse de la fe después de ¿qué? De creer. Antes del día del Señor y de los eventos que éste incluye, en un sentido religioso, la palabra griega apostasía significa apostasía, apartarse de la fe. Jesús advirtió que una gran apostasía vendría cuando muchos se apartarán de la fe que habían ¿qué? Escogido. Mateo 24:9 dice nuestro Señor Jesús: entonces se entregarán a tribulación y se matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿qué? Se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. Observe que tanto Jesús como Pablo relacionan la apostasía con el surgimiento del maligno. Nosotros ya podemos ver cómo crece la semilla de la maldad. Pablo describe los valores de las personas de los últimos días apartados de la fe. Miren lo que ya hay aquí: las iniquidades y las características del anticristo. También en segunda, ahí dice en el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Diga conmigo, amadores de sí mismos. ¿Lo estamos viendo o no? Gente que no le importa más solamente amarse a ellos mismos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. ¿A quiénes? ¿Ha visto hijos desobedientes a los padres? Ingratos o malagradecidos, como usted les quiera decir. Impíos, sin afecto ¿qué? Natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de quién, que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dile que está a tu lado: a estos evita. ¿Por qué? Porque las malas amistades corrompen ¿qué? El que con lobos se junta, a aullar se enseña. ¿Me siguen hasta aquí? A estos ¿qué? Evita. El anticristo engaña a las personas de varias maneras. Los poderes y las señales de Satanás pueden ser reales, pero tienen un propósito falso y fraudulento. ¿Okay? Le voy a decir algunas de las maneras en que él engaña. La escritura habla de muchas de estas. Diga conmigo: supuestas sanidades. ¿Okay? Supuestos milagros o cosas anormales. ¿Creen ustedes que el diablo tiene el poder para hacer eso? Seguro que sí. El diablo tiene el poder para quitar enfermedad, al igual que para poner. Eso lo vemos en Job. Lo tentó, lo tocó y le puso ¿qué? Una lepra. Y cuando Dios le dijo hasta aquí, se la tuvo que quitar. Las cosas que vemos nosotros que llaman mucho la atención, las cosas paranormales, información que solamente nosotros sabemos, ¿usted cree que el diablo la sepa? Y así engaña a mucha gente. Imagínese que yo venga con usted y que le diga un recuerdo que tiene de un ser querido
que solamente usted sabe y que nadie más se lo ha dicho. Y luego si me presento como profeta de Dios, porque el diablo se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar. Imagínese usted lo que va a hacer. Dice la escritura que va a hacer señales y va a poder hacer descender fuego del cielo. Dice la escritura que si fuera posible engañaría aún a los escogidos. Gracias a Dios que no es posible. Pero dice que a una estatua hace como si tuviera vida y la hace hablar y la hace moverse. ¿Cómo ocurre esto? ¿A través de qué? De los demonios. Ustedes están leyendo los salmos, ¿verdad que sí? En uno de estos salmos que leímos, que estamos leyendo durante esta semana, un versículo de esos salmos dice que Israel se apartó de Dios, se volvió a la idolatría y entregaron a sus hijos a los demonios. Cuando leímos ese salmo con mis niñas, Laila pregunta: Daddy, ¿qué significa que entregaron a sus hijos a los demons, a los demonios? Y ya le empecé a explicar lo que significa. Los demonios son reales y tienen la capacidad, aunque son espíritus, tienen la habilidad de manipular el mundo físico. Por eso es que mueven puertas, por eso es que golpean ventanas, por eso es que arrastran cosas, por eso es que mueven tazas. Tienen la capacidad de manipular lo físico, aunque no están limitados por un mundo físico. Por eso es que pueden hacer que una estatua se mueva, porque pueden manipular lo físico. Podrá hacer descender fuego del cielo y hacer y manipular cosas. ¿Me siguen hasta aquí? Te ayudan en una, pero te ponen otra. El mundo espiritual es algo tremendo. ¿Alguien dice amén? ¿Para qué lo hace? Para engañar y apartar a la gente de Dios. ¿Qué es lo que más se promociona cuando una persona tiene problemas en las tres áreas que el mundo más necesita estar bien? Diga conmigo: salud, dinero y amor. ¿Qué es lo que se promueve en radio y en televisión si tú tienes problemas en esta área? Diga conmigo: limpias, amuletos de la buena suerte, amarres, ¿qué más? Brujerías, santería, un montón de cosas, hechizos. La gente no corre a Dios, ¿verdad que no? A la palabra o a una iglesia. Corren a eso. Y déjenme decirles, sí funciona en una cosa, pero en otra no. La brujería es real. Ahí es donde el diablo engaña. ¿Me siguen hasta aquí? Número 3, el anticristo engaña a los que se niegan a recibir el amor y la verdad. Un poderoso engaño ya ha guiado a muchos hacia su destrucción. Estos creen que aunque viajen por el camino del pecado, aún así llegarán al cielo. Pero la verdad enseña que los que son guiados por la carne no heredarán el reino de los cielos, como escribe Pablo. La gracia nos enseña a decirle un no al pecado y vivir una vida controlada y santa mientras esperamos el regreso de Cristo. Diga conmigo: el amor y la verdad. ¿Cuánta gente conoce que dice que se va a ir al cielo sin aceptar a Jesús? ¿Conoce a alguien o no? Yo soy bueno, yo no le hago nada a nadie, yo no le hago daño a nadie. Vive una vida de pecado en muchas otras áreas, pero ellos creen que se van a ir al cielo. No, y cuidadito con que usted y yo le digamos que no se van a ir, porque entonces sí. O que le digamos que nosotros sí y ellos no.
Porque entonces si no, los santos, los que ya tienen el cielo ganado, los únicos. Y es que no se trata de eso, se trata de fe. Depositar confianza en Cristo, obedecer a Cristo y dejar que Cristo gobierne nuestras vidas y vivir de acuerdo a su consejo. Alguien dice amén, le da un fuerte aplauso al Señor, obedeciéndole a Él. Usted ha conocido a gente con estas características: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que dicen que se van a ir al cielo. Muchas. Pero ¿qué dice la Biblia? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Estaba viendo un video de un debate entre un pastor en televisión abierta. Creo que era, no sé si era Perú o Chile. Y estaban hablando sobre el homosexualismo. Y estaba un homosexual diciendo que cómo se atrevía a decirle el pastor que por su inclinación sexual se iba a ir al cielo, al infierno. El pastor le decía: no lo digo yo, lo dice Dios, lo dice la Biblia. Él decía: yo soy bueno, yo soy cariñoso, yo soy amoroso, yo soy respetuoso, yo soy una buena persona. Lo único es que mi inclinación sexual es otro hombre. Desde el punto de vista de esta persona homosexual, él merece el cielo. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Quién los engañó? Diga conmigo: Satanás, diciéndoles que no importa cómo vivan, como quiera, cuando mueran van a ir ¿a dónde? Al cielo, ¿verdad? Página 81. El anticristo no puede engañar a los que están firmes en la verdad, en la palabra y en la obra. Salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. La mayor protección contra el engaño es el amor a la verdad. Diga conmigo: el amor a la verdad. Ahora, ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Y en dónde encontramos su verdad? La palabra de Dios es verdad y digna de toda confianza. ¿Cuántos aman la verdad? Lo único que va a ayudarnos a nosotros como iglesia es nuestro amor a la verdad, nuestra perseverancia en la verdad, el conocer la verdad. Yo les aseguro, sin temor a equivocarme, escuchen esto por favor, porque yo con esto quiero poner el dedo en la llaga. Por amor a la verdad, Cristo es la verdad y la palabra es verdad. Yo les aseguro que la mayoría de nosotros, si les hago preguntas sobre actores de telenovelas, de televisión o sobre farándula, ustedes conocen más de la vida de ellos que de algunos personajes bíblicos. Con eso les digo todo. Hasta nuestros niños. Yo les aseguro que nuestros niños saben más de la vida de los famosos que de Moisés, de Pablo, de Timoteo. Y no les digas que quién fue alguna persona del Antiguo Testamento. En esta etapa que estamos leyendo el libro de los Salmos, Dios me ha dado así, mira, así, coscorrón tras coscorrón. Hubo uno de estos salmos que leímos que mencionaba todo el relato del pueblo de Israel cuando Moisés fue por los 10 mandamientos, y el pueblo de Israel, cuando Moisés regresó con los 10 mandamientos, ya estaban adorando un becerro de oro. Y les digo a ellas: ¿se recuerdan de esa historia? ¿Cómo llegaron los 10 mandamientos a nosotros? Y luego me dije a mí mismo: qué mal trabajo he hecho. No sé quién me dijo que los que habían llegado con los 10 mandamientos, creo que había sido Adán, algo así. Imagínense ustedes. Entonces les conté la historia de los 10 mandamientos.
cómo Moisés subió. ¿Qué trabajo estamos haciendo con nuestros hijos? Diga conmigo, su palabra es verdad. Tienes que amar la palabra, tienes que amar la verdad, tienes que conocer la verdad, tienes que conocer la palabra, tienes que enseñársela a tus hijos. Nuestros hijos saben más de películas de Disney que de Biblia. Nosotros sabemos más, y perdóneme que se lo diga, más de músicos, cantantes y jugadores de fútbol, de béisbol o de básquetbol que de la misma Biblia. ¿Me siguen hasta aquí? Si yo le pido que usted que me cuente la biografía de Isaías, ¿me la contaría? Mire que es un profeta famoso. Si yo le pido que me dé la biografía de Oseas, ¿me la daría? Ese ya no es tan famoso porque está entre los profetas menores. ¿Me siguen hasta aquí? Conocemos la historia de famosos, pero algunos profetas que no son tan famosos encierran grandes enseñanzas. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, amor a la verdad. La Biblia nos aburre. ¿Sabe cómo engaña el enemigo a los creyentes? Con la Biblia tergiversada. Así trató de engañar al Señor Jesús mismo. ¿Qué se espera que haga con nosotros? Utilizando la misma Biblia y tergiversándola. ¿Vamos bien hasta ahí? El anticristo no tiene poder sobre los que viven para Cristo. Diga conmigo, está bajo nuestros pies. ¿Alguien dice amén? Él no tiene poder sobre nosotros. Nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Sabe qué significa la palabra santo? Apartados para Dios, separados para Dios. La escritura dice en San Juan 10:37 en adelante que nosotros somos sus ovejas y como sus ovejas oímos su voz y le seguimos. Eso hace una verdadera oveja. ¿Ok? Si usted no oye su voz ni le sigue, entonces no es oveja. Ni se vista que no va. ¿Ok? Las ovejas tienen oído, oyen su voz y ¿qué hacen? Y le siguen. Él nos da vida eterna y nos tiene en su mano. Y nadie nos arrebatará de ella. Su Padre que nos dio a Jesús es mayor que cualquiera. Y nadie podrá arrebatarnos a nosotros de la mano del Padre. Jesús y el Padre uno son. Estamos seguros en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pablo escribe palabras de reprensión y restauración para los ociosos. Diga conmigo, para los ociosos. Para los perezosos. ¿Cuántos perezosos hay aquí? Levanten la mano. Quería ver si estaba prestando atención. La Morales levantaba la mano. Y yo quiero hablarle y cerrar este tema porque ya la semana que entra, con la ayuda de Dios, vamos a arrancar de lleno con la primera epístola pastoral, que es primera de Timoteo. Pero yo quiero cerrar hablando de la ociosidad. Diga conmigo, la ociosidad. ¿Qué fue lo más productivo que hicieron? Y quiero hablarles de dos partes. Primero, la productividad o la ociosidad, que vendría siendo lo contrario, espiritual. Y luego a los que se refiere el apóstol Pablo, que los que no trabajen, que no coman. ¿Ok? Ahí les va la primera. Porque yo sé que aquí hay mucha gente muy trabajadora, ¿verdad? Mucha gente muy productiva, que se levanta temprano, se acuesta tarde y en fin. Pero ¿qué va de lo espiritual? Le quiero hablar acerca de la productividad. ¿Qué fue lo más productivo que espiritualmente hicieron esta semana? ¿Cuántos audiolibros escucharon esta semana? Cristianos, por supuesto. ¿Cuántas predicaciones escucharon esta semana? ¿O clases de seminario? ¿O estudios bíblicos profundos en esta semana?
¿De qué manera aprovecharon esta semana su tiempo? De tal manera de no mantenerse ociosos en su vida espiritual. Hay muchísimo material muy bueno del que podemos echar mano para seguir creciendo y nunca parar de crecer. Pero ¿qué fue lo que hicimos esta semana? Ahora les hago otra pregunta. ¿Cómo has utilizado tu Biblia esta semana? ¿Con quién la has compartido? ¿A quién la has enseñado? ¿Cuánto tiempo la has leído? ¿Cuánto has meditado en ella? Si no fuera porque estamos leyendo el libro de los Salmos, seguramente no leeríamos en casa. Sin temor a equivocarme, les digo. Pero ¿cuándo fue la última vez que agarraste tu Biblia y la leíste? ¿Cuándo fue la última vez que te propusiste leer la Biblia en un año? Es más, los voy a hacer levantar la mano. ¿Cuántos de nosotros, honestamente, antes de que nosotros empezáramos el proyecto Sabiduría, habían leído el libro de los Salmos completito? Levante la mano. 1, 2, 3, 4 personas. El porcentaje es pequeñísimo. Gracias a Dios por proyecto Sabiduría. Yo les dije a mis niñas, alégrense porque ahora van a poder decir que leyeron el libro más grande de la Biblia. Siempre arrancamos por los más pequeñitos, ¿no? ¿Has leído algún libro de la Biblia? Sí, claro. ¿Cuál? Judas. Un solo capítulo. Ya si no ha leído Judas es porque de verdad. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos propuesto leer la Biblia en un año? ¿O hemos leído toda la Biblia o el Nuevo Testamento? Es más, otra vez, vamos al porcentaje. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos leído el Nuevo Testamento completito? 1, 2, 3, 4 personas, 5 personas. ¿Cuántos han leído la Biblia completita de pasta a pasta? 2, 3, 4 personas. Nos lo podemos proponer cada año. ¿Cuántos de los que estamos aquí han leído el Nuevo Testamento más de una vez? Levanten la mano. 3 personas, 4. ¿Me siguen hasta aquí? Tenemos que hacer algo. Diga conmigo, no seas ocioso. Yo les dije que iba a poner la llaga en el dedo. Les dije, no me culpen, se los advertí. Con el fin de que ustedes reflexionen. Cada día que pasa, debemos de hacer algo productivo. ¿Alguien dice amén? Debemos de leer más, debemos de estudiar más, debemos de meditar más. Ahora le quiero hablar ya no solamente de la palabra de Dios, sino también de su relación íntima con Dios a través de la oración. Yo estoy escuchando a un pastor que su énfasis es la sabiduría. Y él habla y da conferencias sobre negocios, pero desde el punto de vista de Dios. Y uno de los principios que enseña es: haz del Espíritu Santo un partner en tus negocios. Que sea tu mejor socio en los negocios. Para cada negocio que vayas a hacer, para cada deal que vayas a hacer, consulta con el Espíritu Santo. Pídele que te ayude, pídele que te enseñe. Y me quedó grabado. ¿Sabe por qué? Porque dice, puse una oferta. Lo que él hace es bienes raíces. El Espíritu Santo me guió y me puso en el corazón de que pusiera una oferta y que les dijera que si no me contestaban en 2 horas, retiraba la oferta. Si no hubiera sido porque el Espíritu Santo le guió a hacer eso, no lo hubiera hecho. Dice que en esa transacción de real estate, en profit se llevó entre 4 y 5 millones de dólares. Claro, los utiliza para la obra de Dios, la gran parte de eso, que dentro de los principios que enseña de cómo ser bendecido financieramente es que Dios te da para bendecir. Pero en muchas ocasiones, aunque sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, nosotros no le dejamos entrar a ciertas áreas en nuestra vida. ¿Cierto o no es cierto? No entres a esta área porque todavía guarda rencor y quiero seguirlo permaneciendo ahí. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cada cuándo hablas con Él? ¿Cada cuándo lo consultas?
¿Hasta dónde lo dejas entrar en las áreas de tu mente y de tu corazón para que te ayude, para que guíe tu vida? ¿O solamente está ahí? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Diga conmigo, ociosidad espiritual. Si no conversas con Dios, si no hablas con Dios, si no hablas con el Espíritu Santo, si no lo consultas, ¿cómo te va a dar consuelo y cómo te va a dar guianza? Diga conmigo, Él es quien nos guía. Si nosotros le permitiéramos al Espíritu Santo que hiciera la labor para la cual lo dejó nuestro Señor Jesucristo, nuestras vidas no estarían como a veces están, porque Él es nuestro guía. Diga conmigo, nuestro guía. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿cómo está tu servicio a Dios? Porque la ociosidad también es no servir a Dios y no hacer nada para Dios. Es que estoy cansado, es que estoy ocupado, es que esto, es que lo otro. Y por último, la ociosidad laboral. Pero gracias a Dios que aquí no se puede, porque el que no trabaja, ahora sí literalmente, no come. ¿Verdad que sí? Aquí tienes que trabajar o tienes que trabajar. Y qué pena sería verlos debajo de un puente pidiendo limosna o en una Walmart. Imagínense algún hermano de la iglesia cristiana Elevation Point en el estacionamiento de Walmart pidiendo que les den algo de comer. Eso sería terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios siempre bendice. ¿Pero a quiénes? A los que trabajan, a los que buscan. Aun cuando Dios, y con esto cierro, hizo descender maná del cielo, no se los dio en la mano o en la boquita, ¿o sí? Simplemente lo dejó caer y luego les dio trabajo. Salgan y recojan. Dile al que está a tu lado, sal, trabaja y recoge. ¿Tu provisión qué? Diaria. Esa es la vida. Sal, haz el trabajo de recogerlo y trae tu provisión diaria. Y dile no a la pereza o a la ociosidad. Ahora les voy a hacer una pregunta, pero quiero que me la contesten de verdad, porque no quiero ser el único. ¿A quiénes les gusta trabajar? A mí me gustaría vivir sin trabajar. Se los digo de verdad. Trabajar no es fácil. Yo creo que soy raro, o sea, hay gente de los míos. A mí me gustaría servir a Dios y dedicarme a Dios más, pero aún así tener entradas. Yo no quiero vivir para trabajar. ¿Me siguen hasta aquí? ¿O trabajar para vivir? ¿Cómo sería? Yo quiero que Dios me dé sabiduría, que Dios me dé inteligencia, crear un patrimonio que me dé entradas sin preocuparme por salir a trabajar y que me dé la libertad de dedicarme más a Dios. ¿No le gustaría eso a usted? ¿No le gustaría tener una entrada de $5,000 sin que usted haga nada, simplemente cayéndole el dinerito y usted irse a hacer un viaje misionero a su país, a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, a Cuba, donde sea, y ayudar a los niños pobres de la ciudad llevándoles regalitos de Navidad? ¿No le gustaría eso? Sin estar preocupado de que tengo que pedir permiso en el trabajo, ya se me acabaron las horas, no puedo hacer ese viaje porque no hay manera. ¿No le gustaría eso o sí? ¿No? A mí sí me gustaría, se los digo de verdad. Trabaje para eso, esfuércese, luche, sea sabio y a su tiempo usted se puede dedicar y entregarle su vida al Señor. No espere a que sea más tarde, usted puede hacerlo hoy. Esfuércese hoy, no sea ocioso, trabaje duro, fuerte, para que el día de mañana no sea ocioso, sino que le sirva con todo su corazón al Señor. ¿Se puede o no se puede? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Póngase de pie si es tan amable. Cerramos con segunda de Tesalonicenses. ¿Y cuántos aprendimos de parte de Dios? Dile que está a tu lado: el que no trabaje, que no coma.
Le acabó la pila. Es fine. Ya.